las reglas de origen, las disciplinas regulatorias y la solución de controversia en la integración económica de México, Estados Unidos y Canadá. Estamos viendo algunos de los temas del curso del doctorado en Administración de la materia de Derecho Empresarial Internacional. El asesor es el doctor Artemino Molina Urtilla y esta es la actividad número 3. Pues vamos a empezar un poquito. Esta es la agenda del curso, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ordenar la exposición, la dividí en 4 bloques. Primero, los antecedentes del trato, sus objetivos y sus estructuras. Segundo, los capítulos clave como comercio digital, laboral, anticorrupción y medio ambiente. Y tercero, las reglas y disposiciones técnicas, reglas de origen, certificación y solución de controversias. Y cuarto, el impacto económico del tratado y sus retos actuales y mis conclusiones. Bueno, vamos un poquito con los antecedentes. El TEMEC es el Tratado Internacional de Naturaleza Económica y Comercial celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLAN o NAF, vigente en 1994. El nuevo acuerdo fue diseñado para actualizar las reglas comerciales de la región, incorporando temas que no tenían suficiente desarrollo en el TLCAN, como el comercio digital, las telecomunicaciones y las buenas prácticas regulatorias. El TLAN entró en vigor en 1994, pero fue heredero directo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, vigente desde 1989. Se incorporó a esta negociación entre 1990 y 1992, la renegociación que dio origen al TEMEC. Se firmó el 30 de noviembre del 2018 en el marco del G20 y el tratado entró en vigor el 1 de julio del 2020. Incorporado una cláusula de revisión periódica, el artículo 34.7, que somete a evaluación cada 6 años en lugar de la vigencia indefinida del plan. Estas cláusulas es la que activó la revisión conjunta de este año. En el 2026, sobre qué volver más, sobre el 2026, aquí es donde vamos a ver esto más adelante. Quiero compartir aquí 2 lecturas académicas que me parecen complementarias. Blecker, en el 2021, sostiene que uno de los objetivos políticos centrales en la renegociación estadounidense fue reducir la percepción de que el TLAN había favorecido la deslocalización industrial hacia México, aunque advierte que no era sencillo demostrar una relación directa entre el tratado y la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos. Y Ruiz Nápoles, también en el 2021, insiste que el TEMEC debe entenderse como un nuevo acuerdo trilateral dentro de un proceso transformado más amplio, no como una simple actualización. Bueno, dentro de los antecedentes, aquí antes entran a los capítulos, revisemos objetivos generales, ¿ok? Del tratado, mantener y ampliar el acceso preferente a los mercados a los 3 países, facilitando el comercio de bienes y servicios, promover reglas de origen regional, fortalecer la integración de las cadenas productivas, proteger los derechos laborales, promover la protección ambiental, regular el comercio digital, otorgar mayor certeza a los inversionistas y establecer mecanismos para resolver controversias. Mendoza Cota, en el 2021, advierte que estos objetivos no solo regulan el comercio, también inciden en la organización territorial de la producción de toda América del Norte, ligada a la inversión extranjera directa y a la cercanía geográfica entre los 3 países. La estructura, pues, bueno, aquí vamos a ver un poquito más de lo que viene siendo el TLCAN al TEMEC. Ya vimos que en 1994 entra en vigor el TLCAN, primero tratado trilateral libre entre el comercio norteamericano, luego viene la firma en el 2018 del TEMEC, luego en el 2020 entra en vigor el 1 de julio y sustituye formalmente al TLCAN, y en el 2026 existe la revisión, que aquí es donde se dice o se dicta que vamos a agregar otras cláusulas para poder asegurar, pues, la incorporación. Y aquí es el artículo 34.7 del tratado, el que se va a revisar un poquito más adelante. Y bueno, lo que ya mencionamos anteriormente, Robert y Becker sostienen que uno de los objetivos políticos centrales de este acuerdo es, pues, fortalecer la industria y la economía de estos 3 países. La renegociación estadounidense fue reducir la percepción de que el TLCAN había favorecido la deslocalización hacia México. Sin embargo, el autor advierte que no era algo sencillo de demostrar una relación directa entre el trabajo y la pérdida de empleos de manufactura entre Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver los objetivos del TEMEC. Aquí, antes de entrar a los demás capítulos, pues vamos a ver cuáles son los principales objetivos del tratado. Revisamos los objetivos generales, que sería mantener y ampliar el acceso preferencial a los mercados a los 3 países, facilitar el comercio de bienes y servicios, promover reglas de origen regional, fortalecer la integración de cadenas productivas, proteger los derechos laborales, promover la protección ambiental, regular el comercio digital, otorgar mayor certeza a los inversionistas y establecer mecanismos para resolver controversias.
Para Jorge Eduardo Mendoza Cota, la integración comercial entre México y Estados Unidos se relaciona con la reducción arancelaria, la inversión extranjera directa, la cercanía geográfica y la formación de cadenas productivas regionales. Desde esta perspectiva, el TEMEC no solo regula el comercio, sino también la organización territorial de la producción norteamericana. Estos son los 34 capítulos que integra el TEMEC. En cuanto a su estructura, pues aquí puse las principales. El tratado agrupa 34 capítulos en 7 grandes áreas: comercio de mercancías, reglas comerciales, sectores estratégicos como hidrocarburos y telecomunicaciones, la economía contemporánea, comercio digital y propiedad intelectual, desarrollo sustentable, regulaciones institucional y solución de conflictos. Estas nos sirven como mapa para ver lo que viene. Voy a profundizar en varias áreas a lo largo de la exposición. La estructura oficial incluye capítulos sobre el acceso a mercado, reglas de origen, procedimientos aduaneros, inversión, servicios, comercio digital, propiedad intelectual, empresas estatales, trabajo, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción, soluciones de controversia y disposiciones finales. La verdad es que este acuerdo nace como una necesidad de desarrollar estos 3 países y fortalecer todo lo que viene siendo pues, su economía a nivel global por todos los cambios que se están dando con la globalización. Entonces, este tratado de alguna u otra manera viene a facilitar la integración de cadenas productivas de estos 3 países. Su carácter es económico, pero pues hay implicaciones en lo mismo. Estas 4 disciplinas que definen al TECMEC, pues de estas 7 áreas hay 4 capítulos que a mi juicio mejor explican esta diferencia del TEMEC hacia su predecesor. En el capítulo 19 hablamos del capítulo digital, el capítulo 23 de laboral con su mecanismo de respuesta rápida, el capítulo 27 es de anticorrupción y el capítulo 24 de medio ambiente, que por primera vez queda sujeto al mismo mecanismo de solución de controversias que el resto del tratado que vamos a revisar uno por uno. Bueno, vamos a ver el comercio digital. Esta es una dimensión que muestra que el TEMEC no es únicamente un acuerdo sobre aranceles, es también un instrumento que regula la economía digital y las actividades empresariales basadas en datos, software, plataformas y servicios tecnológicos. En el capítulo 19 establece el arancel cero, que permanece para productos digitales como software, videojuegos, música, libros electrónicos, y prohíbe exhibir la divulgación de código fuente o algoritmos como condiciones para operar el mercado, garantizar la libre transferencia transfronteriza de datos y proteger a los proveedores de servicios interactivos frente a responsabilidades por contenido de terceros. Estas dimensiones muestran que el TEMEC no es únicamente un acuerdo sobre aranceles, es también un instrumento que regula la economía digital y las actividades empresariales en datos, software y plataformas. Fue, de hecho, el primer tratado comercial en abordar la forma integral de la economía digital. El CLAN negocia entre los 90, no pudo anticipar estas disciplinas. Este es un tratado sin precedentes, fue el primer tratado comercial elaborado de forma integral, la economía digital, anticipando las disciplinas de 1994 que no pudo prevenir. Referente a lo laboral y mecanismos de respuesta, pues el TEMEC también fortaleció los mecanismos de cumplimiento mediante procedimientos de solución de controversias laborales y el mecanismo laboral de respuesta rápida, aplicable a determinadas instalaciones productivas. Aquí el capítulo 23 fortaleció los mecanismos de cumplimiento laboral mediante procedimientos de solución de controversias y en particular el anexo 31A, el mecanismo de respuestas rápidas, es bilateral, México, Estados Unidos y México-Canadá, y atiende presuntamente violaciones a la libertad de asociación, la negociación colectiva en instalaciones específicas con plazos acelerados y la posibilidad de sanciones arancesarias. Si no hay remediación. El caso más emblemático es el de General Motors en Silaos, en Guanajuato, en el 2021. Primer caso resuelto bajo el mecanismo con votación sindical supervisada, en la que cerca de 7,000 trabajadores eligieron una nueva representación. A la fecha se han conducido 5 casos, 1 permanece en consulta y 2 fueron rechazados. Trucanis, en 2020, destaca que estas disposiciones laborales son más detalladas y sus mecanismos de aplicación más específicos que los del CLAN original y particularmente en materia de libertad sindical, negociación colectiva y posibilidades de establecer planes arbitrales. Llegamos al capítulo 27, que nos habla de la ley de anticorrupción y medio ambiente. El capítulo 27 obliga a cada país a tipificar cada delito, el cohecho de servidores públicos vinculados al comercio o a la inversión, y adoptar medidas de ética integral en el servicio público. Es el primer capítulo autónomo de este tipo en un tratado comercial de América del Norte. El capítulo 24 de medio ambiente mantiene el derecho de cada país a fijar su propio nivel de protección, pero lo compromete a no reducirlo para atraer comercio de inversión e incorporar compromisos sobre la pesca ilegal y calidad del aire. A diferencia del CLAN,
queda sujeto al mismo mecanismo de solución controversial que el resto del tratado, considerando que la exigibilidad y efectividad de ambos capítulos sigue siendo desigual. Mientras que el mecanismo laboral ha producido resultados verificables en fábricas concretas, las disciplinas ambientales y de anticorrupción dependen todavía en gran medida de la voluntad política de cada Estado. Eh, López Libreros en el 2021 enmarca esto desde el derecho de los tratados. El TEMEC produce obligaciones jurídicas exigibles entre los estados, pero también efectos dentro de sus propios ordenamientos internos, lo que exige voluntad propia para que la aplicación de estos sean efectivos. Y vamos ahora a las reglas de origen. Las reglas de origen determinan cuando una mercancía puede considerarse originaria de México, Estados Unidos o Canadá y por tanto recibir un trato especial. Las funciones es evitar que los productos de terceros países reciban los beneficios del tratado, estimular el uso de insumos producidos en América del Norte, promover cadenas regionales de suministros, definir el porcentaje de contenidos regionales de determinados productos, y bueno, dentro de esto, pues pasamos al bloque de las reglas y las disposiciones técnicas. Empezamos por las reglas de origen, determinando cuándo la mercancía puede ser considerada originaria de estos tres países y recibir el trato arancelario preferencial, evitando que productos de terceros países, sobre todo de China, sean beneficiados con el tratado, estimando el uso de insumos regionales y provenientes de las cadenas suministras norteamericanas. Un bien califica como originario mientras mediante el cambio de clasificación arancelaria, contenido de valor regional o ambos. En el sector automotriz, el TEMEC endureció mucho las cosas, 75% del contenido de los valores regionales para vehículos y autopartes esenciales frente al 62.5% del TLAN. Entre el 40 y 45% del contenido del valor laboral con salarios de al menos de $16 por hora. Y el acero, aluminios fundidos y vertidos en el norte de América, Álvarez Medina en el 2021 señala que estas reglas pueden modificar decisiones de inversión y presionar al alza de los salarios y la proveeduría nacional. Un ejemplo simple es un vehículo fabricado en México no obtiene el beneficio arancelario automáticamente. Debe demostrar el porcentaje exigido, contenido y procesado regionalmente. En otras palabras, no basta con que se arme en México. Su origen tiene que ser de aquí del país. Bueno, también dentro de esto tenemos un bien califica como originario mediante el cambio de clasificación arancelaria, lo que ya platicamos. El contenido tiene que mostrar los porcentajes que se refieren a realizados en este país. El 75% del contenido de los valores regionales en vehículos de pasajeros y de 40 a 45% contenido del valor laboral. Y bueno, hay 5 diferencias primordiales en el TLAN con el TEMEC. Vamos a abordar estas, pero principalmente son los procedimientos de origen que cualifican los 3 países que podrían solicitar tratamientos tarifarios preferenciales. Tras obtener una certificación de origen, la certificación tendrá una validación por 4 años y por otro lado, no se necesita la certificación si el valor de la exportación es menor a $1,000 estadounidenses. El comercio digital se abordó que no habrá aranceles al comercio de bienes digitales como programas de cómputo, videos o audios, y ningún país podrá tener o negar la validez legal de la firma únicamente por el hecho de tratarse de una firma electrónica. Paso muy importante para la legitimación de este tipo de convenio. La eliminación del trabajo forzado. Cada país deberá regular que el trabajo garantice la libertad de asociaciones. Se deberá proteger a los trabajadores mediante las leyes laborales, tenga o no la nacionalidad del país en el que laboran. Además, debe promover la entidad que el género y eliminar la discriminación por estas mismas cuestiones. El medio ambiente, perdón, las políticas ambientales y de comercio se apoyan entre sí, considerando como el primer lugar la protección ambiental. No se pondrán usar las leyes para restringir el comercio a las inversiones entre los miembros y promover la protección de las capas de ozono, la calidad del aire, la diversidad biológica. Y finalmente, que no lo habíamos mencionado en cuestión de las pymes, fueron considerados dentro del tratado dar impulso y crecimiento económico a los países, ayudando a que se integren dentro del comercio internacional. Es por ello que se desarrollan distintas herramientas que promueven y hagan crecer a las pequeñas y medianas empresas. Dentro de las reglas que tenemos aquí de modernización y certificación de origen, pues el TEMEC modernizó el procedimiento para certificar el origen. 5 cambios frente al TECLAN, pues la declaración de origen que puede incorporarse en la factura como datos mínimos ya no puede rechazarse por error u omisión menores. Puede emitirla el productor, el exportador o importador. Se llena y se envía por medios electrónicos y admite firma electrónica o digital. Los datos mínimos exigidos son el certificado, la descripción y la clasificación arancelaria conforme al sistema amortizado. El criterio de origen, el periodo global o blanket period, y la firma autorizada con fecha. La certificación tiene vigencia de hasta 4 años desde su emisión, aunque el periodo blanket
para múltiples embarques no exceda 12 meses y para importaciones a México no exige certificación formal en envíos con valor inferior a $1,000. La certificación por el importador entra en operaciones plenas hasta 3 años y 6 meses después de la entrada en vigor del tratado. En cifras concretas, el comercio trilateral alcanzó 1.6 billones de dólares en el 2025. México es la principal socio comercial de Estados Unidos desde el 2023 y cerca del 80% de las exportaciones mexicanas tienen ese destino. México exportó 534.874 millones de dólares a Estados Unidos en el 2025, cifra récord con un crecimiento del 5.8% respecto al 2024 y cerró el año con un superávit comercial récord de 196.913 millones de dólares. Bueno, vamos a ver aquí lo que vienen siendo las instituciones de admisión. El TEMEC no es una organización internacional independiente como la ONU, es un tratado de establecer órganos y mecanismos propios para administrar sus disposiciones. Aquí tenemos con la Comisión de Libre Comercio, que es el órgano principal que supervisa la aplicación del tratado, revisa su desarrollo, considera sus propuestas de modificación, coordina comités y facilita la solución de diferencias. El Comité de Grupos de Tratados apoya la implementación en materias específicas, las reglas de origen, facilitación aduanera, agricultura, medidas sanitarias, medio ambiente y trabajo comercial digital y pymes. Y el secretario del TEMEC, que son 3 secciones nacionales, Ottawa, Ciudad de México y Washington, que administran los procedimientos de solución y controversias y documentan los paneles. La aclaración importante, el TEMEC no tiene una sede única, su administración es trilateral mediante secciones nacionales equivalentes en cada país. Vamos con lo que vienen siendo las soluciones de las controversias del capítulo 31. Aquí el TEMEC resuelve sus disputas mediante paneles Estado-Estado, consultas formales seguidas en no haber acuerdo por paneles independientes cuyo informe final es vinculante. La inversión extranjera del capítulo 14 ya no tiene acceso general al arbitraje. Inversionista Estado, salvo para sectores específicos ligados a contratos gubernamentales cubiertos. El panel es de reglas automotriz, que es el sector más afectado. México solicitó consultas en agosto del 2021 y ante la falta de acuerdos, el establecimiento de un panel en enero del 2022, Canadá se unió como comparte y el informe final publicado en enero del 2023 resolvió a favor de México y Canadá. Permite calcular como originaria las autopartes esenciales que individualmente cumplan el 75% del contenido regional. La disputa política energética. Estados Unidos solicitó consultas en el 2022, Canadá se sumó poco después y por medidas mexicanas que seguro ambos países favorecen independientemente de la CFE y Pemex frente a generaciones privadas. A la fecha, el diferido en materia eléctrica permanece en fase de consulta sin papel resuelto. En este caso, López Libreros analiza el TEMEC como un instrumento de derecho internacional al que no solo establecen beneficios comerciales, sino también obligaciones jurídicas exigibles entre estos países y consecuencias dentro de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Los pesos económicos para el TEMEC en el 2025. 1.6 billones de dólares de comercio trilateral en el 2025. Es el primer socio de Estados Unidos desde el 2023 con México. El 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. 534.874 millones de dólares exportados por México a Estados Unidos en el 2025, que es récord. El 1.5% de crecimiento en exportaciones referente al 2024 y 196.913 millones de dólares como superávit comercial récord en México, que es más del 14.8%. Bueno, aquí en la revisión conjunta, el artículo 34.7 obliga a las 3 partes a reunirse en la Comisión de Libre Comercio al 6º aniversario al tratado para decidir mediante una revisión conjunta si se propondrá una vigencia de 16 años o más. De no confirmarse la prórroga, el TEMEC entra en un esquema de revisiones anuales hasta el 2036. Otros frentes abiertos es la disputa energética sin resolución definitiva, las posibles ajustes a las reglas de origen automotriz y la tensión por medidas arancelarias unilaterales. Estados Unidos no confirmó la extensión automática por 16 años. Esto ocurrió en el 1 de julio del 2026. Eso no implica la terminación del tratado. Aranceles preferenciales, regla de origen y solución de controversias continúan plenamente vigentes, pero el TEMEC entra en un esquema de revisiones anuales previsto para el escenario sin prórroga inmediata. El balance crítico, pues dentro de los aspectos positivos que encontramos en el TEMEC es la modernización del marco jurídico comercial regional. Incorpora como comercio digital y telecomunicaciones, refuerza las reglas laborales y ambientales, da continuidad a la integración económica norteamericana, ofrece mecanismos e instituciones para resolver controversias y favorece la integración de las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor regional. Dentro de las limitaciones, no elimina la asimetría económica entre los 3 países, puede incrementar los costos de cumplimiento para las empresas, mantiene fuera de dependencia mexicana del mercado estadounidense. Las reglas automotrices pueden dificultar el acceso preferencial y la eficacia laboral y ambiental depende de su aplicación práctica.
El TEMEC pues debe entenderse como un instrumento de integración regulatoria, no simplemente como un acuerdo libre de comercio. Su importancia radica que establece reglas comunes para la producción, para la inversión, para el trabajo, para el ambiente y para la economía digital. Aunque sus beneficios dependen de la capacidad de México para generar mayor valor agregado, favorece su industria nacional y hace cumplir sus propias normas. Los efectos económicos para México. Entre las oportunidades del TEMEC para México es acceso preferencial a los mercados de Estados Unidos y Canadá, atracción de inversión extranjera, participación en las cadenas regionales, desarrollo y modernización de sus sectores manufactureros, integración de pequeñas y medianas empresas, mayor certeza para las operaciones comerciales y protección laboral y medio ambiente. Sin embargo, también existen desafíos. Aquí hay una gran dependencia del mercado estadounidense, cumplimiento de reglas de origen más complejas, necesidad de elevar la productividad nacional, presiones sobre la política energética, exigencias laborales y ambientales, competencias con empresas de Estados Unidos y Canadá, desigualdades regionales, retos medioambientales y sociales y dependencia laboral. Aquí Gómez Tovar y Ruiz Nápoles advierten, aunque México ha mantenido una balanza comercial favorable con Estados Unidos en ciertos sectores, esto no necesariamente significa que todo valor generado por las exportaciones permanece en México. Una parte importante del valor agregado puede provenir de insumos importados. Mis conclusiones. A manera de conclusión, pues aquí, en resumen, el TEMEC sustituyó al TLC, al TLAC, al TLCAN, y entró en vigor el 1 de julio del 2020. Conserva la apertura comercial, pero incorpora reglas más estrictas y moderadas, con especial peso en el sector automotriz. Amplía la regulación hacia el comercio digital, la propiedad intelectual, el trabajo y el medio ambiente, y se administra mediante una comisión libre de comercio, comités especializados y su secretario con 3 secciones nacionales que documentan los paneles de controversia. Para México representa oportunidades de inversión y exportación, pero también retos de competitividad, contenido nacional y cumplimiento normativo. Y pues aquí una reflexión para cerrar, mi opinión personal. El desenlace de la revisión de julio del 2026 confirma que el TEMEC funciona menos como un tratado estático y más como un proceso de negociación permanente entre economías con capacidades de negociación asimétricas. Los paneles del capítulo 31 han mostrado que México y Canadá pueden prevalecer jurídicamente frente a Estados Unidos, como ocurrió con las reglas de origen automotriz, pero esa certeza jurídica convive con la discrecionalidad política que Washington conserva sobre la renovación del tratado. Para una empresa mexicana, esa combinación existe entre 2 planos: el técnico normativo, donde el tratado ofrece reglas claras y mecanismos exigibles, y el político, donde persiste un margen de incertidumbre que ningún capítulo puede eliminar del otro. Y bueno, estas son las referencias que se utilizaron. De antemano, pues muchas gracias.